Dice así: oración pidiendo ayuda contra los malos, al músico principal, sobre Siminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De estas generaciones los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Es un salmo tan actual para este tiempo, porque nos va a hablar de varios aspectos esta mañana. Y aquí David va a hablarnos de varios aspectos que estaban pasando en su vida, y vamos a ver varios aspectos en esta mañana. Entonces, lo que trata este salmo y lo que va a hablar específicamente este salmo es acerca de la corrupción. La corrupción, hermanos, está en todas partes, ¿no? Es lo que vemos en este tiempo, es el contexto de nuestro tiempo. La corrupción está en todas partes, es realmente sumamente desalentador, y vemos la putrefacción, por así decirlo, esa putrefacción que comienza en la parte superior y avanza hacia abajo. Por eso el versículo 8 del Salmo 12 dice: cercando andan los males, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Tal corrupción, uno lo puede ver tanto en la política como en la vida religiosa. Hay una corrupción. Muy pocos aman al Señor y muy pocos aman y practican la justicia. Y este salmo es un salmo, como llamamos, de lamento. Es un lamento que está haciendo ahora David. Es un lamento. El salmista aquí pide ayuda porque los piadosos se acaban. Ya no hay más piadosos. Han cesado los piadosos. Han cesado, y los fieles, dice su palabra, desaparecen. Versículo 1 dice: salva, oh Jehová, socórreme, oh Señor, guárdame, oh Jehová, porque se acabaron, cesaron, fracasaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. David realmente está consternado por lo que está pasando, ve a su alrededor y no hay gente piadosa, no hay hermanos piadosos. También alrededor de nosotros, ¿no? Actualmente es lo que sucede. No vemos personas piadosas, no vemos gente que está buscando al Señor. Cada uno está buscando por el bien propio, pero no está buscando ayudar al hermano. Cada uno está buscando echarse flores, pero no está buscando la honra del Señor. Y el salmista pide ayuda porque el piadoso se acaba, el piadoso no hay. Ha cesado, y los fieles han desaparecido. El versículo 1 nos habla acerca de esto, y David, sintiendo pena, y no solamente pena, sino un disgusto por la condición miserable, esa condición desamparada, no solamente miserable, sino desamparada de su pueblo, el derrocamiento del buen orden. Ahora el salmista ruega a Dios para que él brinde el alivio, un alivio, y David pide aquí ayuda porque el piadoso se acaba, el piadoso cesa, no hay más piadosos y los fieles desaparecen. Cuando nosotros vemos aquí la evidencia, aquí
en el contexto de David. Es una cultura donde la norma de esta cultura es hablar ociosamente, con labios lisonjeros, dice David. Son labios lisonjeros, no solamente eso, sino tienen doblez en el corazón. En otras palabras, hay doble moral. No hay más piadosos, es el lamento de David. Se lamenta por la condición entonces en la que está. No hay más piadosos. Los que hablan ociosamente, con labios lisonjeros, tienen doblez en el corazón. En otras palabras, tienen doble moral. Poco importa dar la palabra ahora, ¿no? Poco importa dar la palabra. Luego juramentan otra vez, cambian lo que habían dicho. Es una falta de ética. No respetan sus juramentos, no respetan sus votos. Ellos mismos rompen cuando quieren los votos. Hay una doble moral en la iglesia y en la política. En la iglesia y en la política. Mentir a los hombres y a Dios, entonces se ha convertido en una forma de vida aceptada por las grandes masas. Es la forma aceptada en el contexto de David. Son ociosos, son labios lisonjeros, están con doble moral, y mentir a los hombres y a Dios entonces es la norma, es la forma de vida aceptada por las masas. Mentir incluso al vecino, poco importa la palabra. Doble moral y falta de ética. Doble moral y falta de ética. Sostener la palabra, entonces ha pasado de moda. Ha pasado de moda. No hay más piadosos. Y eso es, miren el versículo 2. Recién vamos a entrar al contexto, pero dice, habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Alguien dijo que este salmo es un lamento que describe correctamente cuando dice que contiene, es la queja común de la iglesia de todos los tiempos. Es el lamento actual también de la iglesia de todos los tiempos. Se acabaron los piadosos. Se acabaron los piadosos. Solamente hay aquellos que hablan ociosamente, cosas vanas. En sus labios no está la palabra. Son labios lisonjeros y es corazón de doblez. Por eso perfectamente concuerdo con cuando alguien dijo acerca de este salmo, que describe correctamente cuando dice que contiene que la queja común de la iglesia de todos los tiempos está plasmada aquí. El piadoso se acaba y los fieles desaparecen. El piadoso se acaba. Y el salmista ve iniquidad en todas partes. Desanimado, el desanimado grita, socorro, Señor, versículo 1. Salva es una exclamación en esta parte, socorro, Señor, salva Jehová, o traducido de otra manera, guarda Jehová, ayuda a Jehová. Él pide ayuda porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y luego David, para consolarse a sí mismo y a todos los piadosos, después de haber mencionado la promesa de Dios de ayudar a su pueblo, él magnifica la fidelidad de Dios, magnifica esa fidelidad de Dios, la constancia en el cumplimiento de sus promesas. Dios es fiel. De aquí que concluye que finalmente Dios librará al piadoso, incluso cuando el mundo esté en un estado de mayor corrupción. En un estado de mayor corrupción. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿nuestra cultura va a alguna parte bien? ¿Nuestra cultura, el contexto en el que estamos viviendo, va a alguna parte? ¿Está bien esta cultura? La gente está gorjeando, por así decirlo, halagándose, la gente está engañándose hasta la muerte. Hasta la muerte. Vez tras vez,
semana tras semana vemos que hermanos, entre comillas, hermanos, retroceden de la fe que una vez profesaron. Hermanos, tenemos muchas razones para clamar, muchas razones. Y aquí David dice, ayuda, Señor. Ayuda, Señor. Versículo número 12, versículo número 1 del capítulo número 12. Salva, Jehová, ayuda, Jehová, guarda, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Han desaparecido. ¿Dónde está esa gente que clamaba a Dios, oraba de rodillas pidiendo ayuda, tenía un problema, recurría al Señor? ¿Dónde está? Y ese es el lamento de David en este salmo. ¿Dónde está esa gente que hablaba del Señor, proclamaba del Señor? ¿Dónde está? Ciertamente se ha dejado consumir por el mundo. Dios comienza entonces, y cuando nosotros clamamos al Señor, versículo número 1 del Salmo 12, qué alicientes para cada uno de nosotros, porque cuando lo hacemos, cuando empezamos a clamar al Señor y cuando lo hacemos, algo asombroso sucede. Dios comienza a contestar nuestras oraciones incluso antes que nosotros digamos amén. Antes. Entonces, esto nos lleva, hermanos, nos lleva a creer en la oración en sí misma, creer en la oración. Es un medio de gracia que Dios ha dado a su iglesia, la oración. Mientras nosotros oramos, la prosperidad de Dios puede fluir y comienza verdaderamente a fluir, y así comienza también a restaurar un sentido de compostura y de confianza. Y David aquí menciona 3 prosperidades particulares que va a experimentar. Primero, la justicia de Dios. Segundo, que va a experimentar la promesa de Dios. Y tercero, él va a experimentar la permanencia de la iglesia. Y es el bosquejo de este salmo para esta mañana. Vamos a ver cómo David experimenta la justicia de Dios, va a experimentar la promesa de Dios y también va a hablar acerca de la permanencia de la iglesia de Dios a pesar de un mundo corrupto. Veamos el versículo 1 a manera de introducción. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. La traducción para el primer verbo en este versículo puede ser también socorrer, ayuda, venga o victoria. Martín Lutero al respecto, Martín Lutero dice muy bien, suena más impresionante, dice Martín Lutero, suena más impresionante cuando uno dice entrega o da ayuda que decir líbrame. Por tanto, como decimos en circunstancias de gran angustia o muerte inminente, ayuda, Dios compasivo. Clamamos sin palabras previas sobre el peligro. Así entonces David, con celo por el estado oprimido en que se encontraba el pueblo, con ese celo, clama sin palabras previas, él clama sin esas palabras previas y va a implorar de la manera más impresionante la ayuda de Dios. Y la razón del clamor de David aquí, de la ayuda, es porque el piadoso cesa. El piadoso cesa. Se acabaron los piadosos. Se acaba porque faltan los fieles de entre los hijos de los hombres. Se acabaron. Parece nuestro contexto, ¿no? Miramos alrededor, pocos, realmente pocos son los que buscan al Señor. Los que decían profesar su nombre al Señor, ahora son más mundanos que el mismo incrédulo. Aquí existe variada traducción que nos va a ayudar a nosotros a comprender el contexto y el texto también de lo que estamos viendo. Algunos han traducido este versículo, dice, porque el santo, el hombre,
porque el santo, el hombre, se ha ido. Y las verdades se han vuelto pocas. Otro ha traducido este salmo como porque el santo hombre ha fallado. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, dice, pero otros han traducido porque el santo, hablando del hombre, ha fallado, porque las verdades han disminuido. Porque otro traduce, porque el justo, el hombre, ha fracasado y la verdad ha disminuido. Otro traduce de esta manera, porque el virtuoso ha fallado y la fidelidad falta en la tierra. Calvino perfectamente escribe lo siguiente, dice, porque los justos, el hombre misericordioso ha fracasado. Socórreme, Señor, ayuda, Jehová, ¿por qué? Porque el hombre misericordioso ha fracasado y los fieles se han disminuido entre los hijos de los hombres. Ahora, un pasaje paralelo a este primer versículo del Salmo 12 lo vamos a encontrar en el libro de Miqueas. Si puedes acompañarme y podamos todos ir a Miqueas. Vayámonos a Miqueas. Vamos a ver el capítulo 7, el versículo 2. Antes voy a leer el Salmo capítulo 12, versículo 1, para que nosotros veamos que aquí hay un paralelo en estos versículos. Dice, salva a Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ahora, Miqueas capítulo 7, versículo 2 dice así, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Es un versículo paralelo de este salmo. Entonces, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acecharon por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y este salmo es una triste queja. Es un lamento el salmo, un lamento de los modales, por los modales corruptos de esta época, en el contexto de David y también en nuestro contexto, ¿no? En la que era difícil encontrar un hombre honesto. En ese contexto era difícil encontrar un hombre honesto, un hombre sencillo en quien confiar. Y ahora por eso dice el Salmo, el versículo 2, habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y aquí vamos a ver ahora en nuestro bosquejo los versículos 2 al 4 que nos va a hablar lo que va a experimentar David. Primero, la justicia de Dios. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? ¿Quién es el Señor? Entonces esta gente dice, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de nosotros? Terrible. Es un salmo realmente que nos muestra a nosotros lo que está sucediendo. Ahora, veamos la primera parte. Vamos a ver la primera parte. Estamos en el versículo 2 al 4. Habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Entonces vamos a estar viendo entonces los primeros del versículo 2 al versículo 4 que nos van a hablar acerca de eso, ¿no? De la justicia, de lo que David va a experimentar, la justicia de Dios. Veamos en la parte del versículo 2. Ahora, hermanos, no es nada nuevo que la iglesia sea pequeña. No es nada nuevo.
En el Antiguo Testamento, la iglesia, en una época, la iglesia se redujo solamente a una familia, a la familia de Noé. En los días de Elías, había en todo el reino menos de 7,000 que no doblaron rodillas ante Baal. Y en los días de David, dice que cesó el piadoso, en otras palabras, escaseó el piadoso, escaseó. El pueblo de Cristo es un rebaño pequeño. La fuerza de la iglesia, hermanos, la fuerza de la iglesia no consiste en el número de los miembros visibles, sino en la omnipotencia de su cabeza. Si la iglesia es pequeña, entonces oremos para que crezca. Y una de las formas en que los hombres buenos escasean es mediante la muerte. Algunos piensan que hay una referencia aquí a tal evento en este versículo. Entonces es correcto lamentar la muerte de los hombres buenos, cuando tristemente en Isaías capítulo 57, versículo 1, vayámonos a Isaías, veamos el capítulo 57, el versículo 1, dice así: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entonces, cuán tristemente habla Isaías acerca de esto. Y David aquí en el Salmo capítulo 12, que estamos esta mañana, Salmo capítulo 12, los versículos 2 al 4, David aquí tiene la certeza, él tiene la certeza de que cortará todos los labios lisonjeros, que el Señor hará justicia, él cortará todos los labios lisonjeros. Puede que los juicios del Señor no siempre, hermanos, nos lleguen lo suficientemente rápido, pero no serán menos decisivos para cualquier retraso. Ahora, miren el versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo y habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ahora, debo entender a qué se refiere todo esto. Calvino traduce engaño, habla mentira, habla engaño, cada uno con su prójimo, cada uno con su amigo, con su compañero, con su hermano, con su vecino, y habla con lengua suave, es lengua lisonjera, y doble corazón, son labios de adulación, y doblez de corazón aquí significa, es decir, estos hombres pensaron una cosa y dijeron otra, le decían una cosa a un hombre y otra distinta a otra, no hablaron la verdad en su corazón, tienen doblez en su corazón, ellos parecen tener dos corazones, uno para hablar palabras justas y el otro para inventar infamias. Doblez de corazón. Hablan bien con otro, parecen ser justos cuando hablan, pero cuando hablan con otro, entonces sale toda la basura de su corazón. Tienen doblez de corazón. Hermanos, nada deforma tanto a la iglesia de Dios como los miembros hipócritas y falsos. No hay nada que deforme tanto a la iglesia como los miembros hipócritas y falsos. Es una cosa triste cuando los que son hermanos no pueden confiar el uno con el otro. Y es aún más triste cuando se recurre al engaño y a la falsedad para disfrazar los acontecimientos. Es triste. No hay nada más que deforme tanto a la iglesia, entonces, como los miembros hipócritas y falsos. Y el clamor ahora de David aquí: salva Jehová, guarda Jehová, socorre Jehová, Señor,
porque se acabaron los piadosos. Los escasean, hermanos piadosos. Pero esto no debería durar para siempre. Porque miren el versículo 3. Jehová ahora dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Jehová destruirá, y la forma del verbo aquí se traduce mejor en el futuro. Él destruirá, el Señor cortará, y el significado es que Dios con ira quitará a estos pecadores de sus posesiones terrenales y los separará de la congregación de los benditos. Pero eso no es todo, no es solamente que Dios los va a separar de la congregación de los benditos, pues Dios también cortará la lengua que habla lisonjas, la lengua que habla soberbias. Y este versículo designa a la misma clase de personas, a esa misma clase de personas, ahora que los menciona en Isaías capítulo 28, versículo 15. Ahora, vamos a ver. Isaías 28, vayámonos a Isaías 28, el versículo 15, dice así. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Qué terrible. Por cuanto habéis dicho, vamos a leer nuevamente. Pacto, dice, Isaías 28:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Cuando los hombres adulan y mienten y calumnian, van camino al infierno. Cuando se jactan de su habilidad en estas cosas y confían en ellos para superarlas, entonces también están listos para caer en el infierno. Los que se complacen en engañar a otros, al final serán cortados. Al final van a encontrar también más, se van a encontrar más engañados. Cuando el sol de la verdad, por el resplandor de su salida, detecte y consuma inmediatamente la hipocresía. Y el clamor de David es: Señor, salva, socorre, ayuda, oh Jehová, porque se acabaron, cesaron, escasean los piadosos. Calvino escribe en esta parte, en su comentario: ciertamente la falsedad y las calumnias son más mortíferas que la espada y todo tipo de armas. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Es una decisión divina. Los juicios temporales que a menudo caen sobre los malvados son precursores de cosas peores por venir. Aquellos que en la ira son cortados, aquí en el versículo 3, son cortados también de la vida eterna. Ahora el versículo 4, estamos viendo cómo experimenta David la justicia de Dios. Leamos ahora el versículo 4. Retornemos. Salmo, estamos ahí en el Salmos, el capítulo 12, el versículo 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, por nuestra lengua prevaleceremos, ¿ah? Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Quién es Señor de nosotros? Ahora, estos mentirosos compulsivos pueden protestar porque tienen la libertad de expresión para negar al Señor y pueden parecer salirse con la suya, ¿no? Otra vez vamos a leer: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Parece que ellos se van a salir con la suya, pero Dios puede esperar.
Dios puede esperar porque ellos se encontrarán también plenamente responsables ante Él en su tiempo, incluso por toda palabra ociosa que el hombre hablare, de esa dará cuentas en el día del juicio. Por impactante que sea, hermanos, por impactante que sea la maldad, porque este es un versículo que nos muestra lo impactante que es la maldad. Y la gente aquí hablaba en el tiempo de David, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, como el dicho de este tiempo, ¿no es cierto? Tengo boca, por eso hablo. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Entonces, por impactante que sea la maldad, que estalla así de esta manera, no es más que una expresión. Esto, lo que nosotros vemos en el versículo 4, no es más que una expresión de la depravación total y común de todos los hombres. Las formas de expresión a los que confían los hombres malvados y las formas que confían los malvados son en la calumnia, la adulación, la jactancia, el desprecio, la mentira, la tergiversación de todo tipo. Y en eso están confiando estos malvados. Confían. Y ahora, justamente en el versículo, nos habla acerca de eso. Ningún hombre, hermanos, ningún simple hombre nació sin una naturaleza pecaminosa. El Hijo de Dios derivó milagrosamente su naturaleza humana solo de su madre y escapó de la mancha del pecado original. Pero María misma también, sin embargo, era pecadora y ella necesitaba de un Salvador, y ella confiesa su necesidad de Salvador, de su salvación en Lucas capítulo 1, el versículo 47, cuando María exclama y dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella misma necesitaba la salvación. Entonces, todo ser humano ha heredado una naturaleza corrupta. Y en el Salmo 51, si nosotros podemos ir, si tienes tu Biblia, acompáñame, vámonos al Salmo 51. Vamos a ver el versículo 5. Salmo 51, el versículo 5. Miren, muchos hemos leído este pasaje, pero entendamos correctamente qué está hablando ahora David. Todo ser humano, entonces hemos dicho, ha heredado una naturaleza corrupta. Y aquí en el Salmo 51, el versículo 5, en medio, hermanos, en medio de las confesiones, esa confesión más humilde, y en una confesión, en una oración de confesión humilde y arrepentida, David exclama y dice: he aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, Calvino escribe al respecto y dice: David no se confiesa simplemente aquí culpable de uno o más pecados como antes, sino que David ahora se eleva más alto. Ahora, que desde el vientre de su madre no ha engendrado nada más que pecado y por naturaleza es totalmente corrupto. Y como estaban inmersos también en el pecado, y ciertamente no tenemos una convicción sólida del pecado, a menos que seamos inducidos a acusar toda nuestra naturaleza de corrupción. Me encanta esta parte. En cada paso que el hombre da, el hombre demuestra su necesidad de Dios, su necesidad de la gracia de Dios. Sin embargo, como también el sínodo de Dort dice, Dios no debe gracia a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Y Dios no le debe gracia a nadie. Porque ¿cómo puede hacerse Dios deudor del que no tiene primero nada que dar para que le sea recompensado?
Es más, ¿qué le debe Dios a quien no tiene nada más que pecado y falsedad? Por tanto, todo aquel que se hace partícipe de esta gracia, siempre debe y da gracias solamente a Dios. Es Dios, es de la bondad de Dios que hemos nosotros recibido. Sin la gracia, hermanos, sin la gracia de Cristo, ningún hombre buscó ni deseó un corazón nuevo o perdón lleno de gracia. Dejados a sí mismos, los hombres vivirán en pecado, morirán en pecado y se acostarán también en pecado en un dolor eterno. En lugar de renunciar a su propia bondad y abandonar sus esperanzas de justicia propia. Hay muchos que piensan que están a salvo, siempre y cuando puedan encontrar a otros peores que ellos mismos. Esa es la falsa seguridad. Muchos piensan que están bien, que no soy tan pecador como él. Por eso decimos que hay muchos que piensan que están a salvos. Es una falsa seguridad, siempre y cuando ellos han encontrado a otros peores que ellos mismos. Nadie más que los impíos se atreverían a negar su perfecta responsabilidad diciendo, nuestros labios son nuestros. Tengo boca, por eso hablo. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que el hombre niegue que es propiedad de Dios, que el hombre ahora niegue que no existe creador, que el hombre niegue que es propiedad de Dios, no afecta en lo más mínimo a todas las perfecciones de Dios, no le afecta a Dios. Como negar que Él nos creó cambiará el hecho de que Dios es Dios. Dios es nuestro amo, Dios es nuestro dueño, nuestro Señor. Negar esto puede probar que somos ateos, pero no puede debilitar sus pretensiones de nuestra sincera y alegre obediencia. Ahora, la falta de los impíos aquí en los versículos que hemos visto en el Salmo, estamos viendo el Salmo capítulo 12, los versículos 2 al 4, la falta aquí de los impíos, de esta falta de los impíos, nosotros debemos aprender 3 lecciones contrarias a ellos, a saber, que nada de lo que tenemos es nuestro. Segundo, todo lo que Dios nos da es para servirle. Y tercero, que todo lo que hacemos o decimos, tenemos un Señor sobre nosotros a quien nosotros debemos responder cuando nos pide cuentas. 3 cosas que aprendemos de la falta de los impíos. Ahora, David ha experimentado la justicia de Dios, pero ahora David va a experimentar la promesa de Dios. Noten que David está clamando y dice, Señor, ayúdame, socórreme, Señor. ¿Por qué? Porque se han acabado los piadosos, han cesado, escasean los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Parece tan nuestro contexto. Cuando nosotros miramos a nuestros alrededores, escuchamos las palabras, él era creyente, él iba a la iglesia, él oraba tiempo pasado. La iglesia parece estar llena de miembros hipócritas y falsos. Ese es el contexto de David. Ahora David experimenta la promesa de Dios, versículos 5 al 6 del Salmo capítulo 12. Vamos a leer estos versículos. Los versículos 5 al 6. Miren, este es un salmo de lamento. Leamos, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Qué maravillosa palabra.
Qué promesa tan alentadora en tiempos de corrupción. Y esta es la promesa de Dios. Sus palabras son puras como la plata en horno. Promete que escuchará la opresión de los pobres. Y aquí está hablando del creyente, está hablando de la iglesia. Va a escuchar la promesa de ellos. Promete que escuchará la opresión de los pobres y el suspiro de las necesidades y se levantará para ponerlo en la seguridad que él anhela. Pero nos podemos hacer aquí una pregunta. ¿Por qué espera el Señor y deja que sucedan estas cosas terribles? ¿Por qué el Señor rápidamente no ha librado a su pueblo? ¿Por qué está esperando tanto el Señor? Bien, para ti cristiano, la prueba de tu fe produce paciencia, nos dice Santiago capítulo 1, verso 3. ¿Por qué el Señor, ahora alguien se pregunta, ¿no? ¿Por qué el Señor deja que sucedan todas estas cosas? Bien, la lección, primeramente para el creyente, tu fe debe ser probada. La prueba de tu fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 3. Ahora, para los incrédulos, representa la oportunidad de arrepentirse y de ser salvos. O de continuar llenando la medida de sus pecados, como nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Ahora David exclama y dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora es Dios hablando. Ahora me levantaré, dice Jehová. Dios ve, hermanos, los agravios. Dios ve los agravios y escucha los suspiros de su pueblo, sin importar cuán necesitado, cuán pobre, humilde y afligido esté, y a su debido tiempo Él se levantará para juzgarlos y vengarlos. Pero la suma de lo prometido en la segunda cláusula del capítulo 12, versículo 5, es descanso. No solamente que los librará. Hay una cláusula en la segunda parte. La segunda cláusula es descanso, liberación, salvación de enemigos orgullosos, insidiosos y burlones. Es descanso. Todo esto está asegurado por la promesa de Dios a todos los humildes, a todos los necesitados que anhelan el reposo en el seno de Dios. Y tales promesas son muy valiosas para los santos. Ahora dice, por la opresión de los pobres, por el gemido del menesteroso. Ya hemos hablado la anterior semana que menesteroso aquí significa, ¿no? El piadoso, el creyente piadoso. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. ¿Recuerda? Tanto, hermanos, tanto la sangre como las lágrimas tienen voz. Tanto la sangre como las lágrimas tienen voz. Y ellas gritan más fuerte y se oyen más allá de los truenos, viajan hasta el trono mismo de Dios, aunque se encuentren ellos en un lugar secreto. Dios promete una restitución completa a los que están siendo oprimidos injustamente. Usted está siendo oprimido por incrédulos injustamente. Hay una promesa de Dios. Y la promesa es que el Señor los va a librar. Y no solamente eso, la cláusula segunda es que pondré en salvo, los pondrá en descanso. Pero si usted está siendo oprimido por otras cosas que no sean como cristiano, entonces usted está siendo oprimido justamente. Hermanos, ahora miren el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Hermanos, cuán excelente es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura. Toda
toda limpia, de toda tendencia del pecado. La palabra de Dios no tolera iniquidad. La injusticia, no tolera la injusticia, no tolera el crimen. Denuncia, la palabra de Dios denuncia todo error, todo engaño, toda falsedad. Las palabras del Señor son palabras puras. Y esta expresión de este versículo nos muestra a nosotros que, primero, la sinceridad de la palabra de Dios. Dios no bromea con nosotros. Él hace una promesa y la cumple. Dios hace una amenaza y la cumple. Dios no bromea con nosotros, ni nos impone, ni tiene no tiene otro propósito para con nosotros que el de hacernos bien. Entonces, ¿cómo nosotros despreciamos la palabra de Dios? Nosotros deberíamos estar empapados de la palabra de Dios al despertar, a mediodía, al dormir, al caminar. Deberíamos estar empapados de la palabra de Dios, porque el propósito para con nosotros es hacernos bien. Segundo, que la preciosidad de la palabra de Dios. Y esta preciosidad de la palabra de Dios es de gran valor, como la plata refinada, dice, al más alto grado. No tiene nada que lo desprecie. Y tercero, las muchas pruebas que se han ahondado de su poder y verdad. Todos los santos de todas las épocas han confiado siempre en la palabra de Dios, han confiado en Él. Y es por eso que lo han intentado cuando el Señor les ha hablado y nunca les ha engañado ni ha frustrado sus expectativas. Y todos han sellado, han reconocido que la palabra de Dios, es verdadera. Su experiencia y su fe están de acuerdo. Y agrega que las escrituras, hermanos, agregar algo a las escrituras es superstición. Y la superstición es un signo de estupidez. Quitar, sin embargo, a la palabra es sacrilegio. Todo lo que el Señor nos ha dado está escrito ahí. Entonces, cristiano, creyente, creyente, hermano, ate la palabra de Dios en su corazón, léalo con atención, estúdielo, busque la palabra, estúdielo con diligencia, ore por su contenido sagrado con fervor. Pide la enseñanza del Espíritu Santo para que puedas entender y obedecer sus dictados puros, y solamente abandona el estudio de ella con la existencia misma, cuando Dios te llame a su presencia. Todas las promesas se confirman con un juramento. Y ahora es la promesa ahora de Dios, esa que nos dice en Isaías, vamos a buscar Isaías capítulo 55, el versículo 3, que dice así, leamos Isaías 53, 5, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de Dios. Ahora es un llamado del Señor, ahora es la promesa de Dios, inclina tu oído y ven a mí, oye y vivirá tu alma. ¿Cómo David ha experimentado, ¿no?, la justicia de Dios en los primeros versículos? Luego David pasa en este salmo a experimentar la promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. Y ahora David va a experimentar la permanencia de la iglesia de Dios. Veamos Salmo, el capítulo 12, estamos ahí, ahora el versículo 7. Ahora el versículo 7. Tú, Jehová, los guardarás
De esta generación los preservarás para siempre. Qué maravilloso. No, ¿notan cómo va el salmo? De un clamor a una seguridad. La permanencia de la iglesia. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Las personas aquí son las mismas del versículo 5. ¿A quiénes el Señor va a guardar? Son las mismas personas del versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Y está hablando sin duda de los hijos de Dios. La segunda cláusula, no solamente que los va a ayudar, sino que pondré a salvo al que por ello suspira. ¿Y cómo descansa nuestro corazón? No. Tú, oh Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Y esta es la promesa de la iglesia de Dios. Hermanos, por más oscuros que sean a veces los días, por más oscuros que sean los días, los piadosos no cesarán. No cesarán, ¿por qué? Porque es la promesa de Dios. Ahora, miren, David ha estado empezando, ha clamado, salva, oh Jehová, socórreme, oh Señor, guarda, Jehová, ayúdame, oh Señor, versículo 1, porque cesaron, se acabaron los piadosos, y David experimenta la justicia, la promesa de Dios, y aquí vemos en el versículo 3, en el versículo 7, que esta es la promesa de la iglesia de Dios. Hermanos, por más oscuros que sean a veces los días, los piadosos no van a cesar. No van a ser quitados de la tierra, porque Dios los preservará de esta generación para siempre. No solamente que el Señor es la perseverancia de los santos, sino que también que Dios los preserva. Los piadosos no cesarán de la tierra porque Dios los preservará de esta generación para siempre. La iglesia no se irá. El evangelio no dejará de ser predicado mientras dure el mundo. El Señor seguirá agregando a la iglesia cada día los que serán salvos. Es su promesa. Es su promesa. Los preservará, los guardará. Y aquí cuando habla la palabra dice, tú, oh Jehová, los guardarás, y está hablando del pacto. Tú guardarás el pacto de esta generación. El Jehová los guardará el pacto de esta generación, los preservarás para siempre. Él ha hecho un pacto con su pueblo, que Él sería su Dios, no solamente nuestro, sino de nuestros hijos. Él va a guardar el pacto. Él va a mantener su promesa. El piadoso no cesará. Y Calvino escribe en esta parte, en su comentario, dice, aprendemos que el mundo en ese momento en el que David ahora está hablando, el Salmo 12, el mundo en ese momento era tan corrupto que David, a modo de reproche, los pone a todos, por así decirlos, en un solo paquete. Además, es importante recordar que aquí no habla de naciones extranjeras, sino de los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Los impíos no tendrán poder para corromper, ni destruir, ni exterminar a los santos. Bendito sea Dios. Hermanos, bendito sea Dios. Poco a poco los impíos dejarán de preocuparse y los cansados descansarán. Aunque los impíos no sean aniquilados, ellos serán marginados y privados de poder para atormentar a los santos. Es la promesa del Señor. Entonces, cuando Dios es nuestro guardián y cuando Dios es nuestro preservador, todos los enemigos son vanos. La paja no puede contender con el torbellino, ni la pluma con el horno de fuego, ni los gusanos pecadores pueden pelear contra el Todopoderoso. Ni la multitud de los enemigos de Dios, ni la escasez
de sus enemigos, de sus amigos, afecta en absoluto la certeza de la liberación de los justos. Es la promesa de Dios. Un manojo, hermanos, un manojo de trigo vale más que 10,000 campos de cizaña. El pueblo de Dios no se salva por su propia sabiduría, por su propia fuerza, por su propia justicia o por su propio número. Dios nunca abandona a su pueblo para que sus enemigos puedan rodear su ruina. Él pelea por nosotros. Dios pelea por su pueblo. Es su pueblo. El que os toca a mí, os toca a la niña de mis ojos. Las protestas, las conmociones sociales, conmociones civiles, políticas, hermanos, no son una novedad. Lo que estamos pasando ahora no es una novedad. Por eso, las conmociones civiles, las conmociones políticas, las protestas, las políticas, no son una novedad. Nada de eso es novedoso. Las agitaciones, todos esos disturbios fueron peores en esta parte en la época de David. En la época de David, realmente los disturbios, las agitaciones, nada es comparado. Lo que estamos viviendo no es nada comparado en el tiempo de David. Y ahora, con todo ese contexto, David llega a una conclusión, versículo 8. Miren, versículo 8 del Salmo 12. La conclusión, ¿a qué conclusión llega ahora David? Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Ahora, David llega aquí con un claro entendimiento de lo que está sucediendo. Si realmente comprendemos que este es un mundo caído, si realmente nosotros comprendemos que el hombre es corrupto, que está necesitado de la gracia de Dios, si realmente comprendemos que este mundo es caído, habrá menos sorpresas para desanimarnos. David aquí comienza con un clamor, ha comenzado con un clamor pidiendo la ayuda del Señor. Pero aquí David termina con el entendimiento de que aunque este mundo es inicuo, el Señor está cumpliendo sus promesas justas y llenas de gracia. Él no ha abandonado a su pueblo. Esto es cierto incluso en la lamentable circunstancia en que esas puestas más altas, esos puestos más altos, de los países están ocupados por las clases más bajas de las personas. Qué gran diferencia, hermanos, qué gran diferencia existe entre los santos y pecadores. Sus esperanzas, la diferencia en ambos es distinto. Las esperanzas de los santos y los pecadores es distinto. Sus temores, sus alegrías, sus tristezas, sus gustos, sus aversiones, sus objetivos, todo es diferente. Y el contexto de este salmo, David estuvo muy afligido. David estaba muy afligido, pero para los malvados, para esos malvados fue de regocijo. Si nosotros vemos, los mismos se ve ahora. Los pecadores de nuestros días se quejan de las malas cosechas. Los pecadores de nuestros días se quejan por el mal comercio. Los pecadores de nuestros días se quejan por los impuestos, se quejan por los bajos salarios, se quejan por las pandemias, como se quejaban en el tiempo de David por la pestilencia. En su opinión, de los incrédulos, todo esto es mal tiempo. Pero el juicio práctico de los piadosos es que los tiempos son malos cuando Dios es deshonrado. Esos son malos tiempos. Los malos tiempos. Ahora, el juicio práctico de los piadosos es que los tiempos son malos cuando Dios es deshonrado. Cristo es rechazado, el Espíritu es resistido, el Evangelio es despreciado, entonces los tiempos son muy malos. Y estamos viviendo tiempos malos. El que decía ser cristiano ahora ya no lo es. El que decía alabar a Dios ahora desprecia a Dios. El que leía la Biblia ahora niega sus promesas. Pero ore, hermanos, ore.
Ore por los reyes y todos los que están en autoridad, dice la palabra, para que nosotros podamos vivir, llevar una vida tranquila y pacífica en toda piedad y reverencia. ¿Y a qué conclusión podemos llegar? Simplemente una frase. Que no se diga de ti que el piadoso ha cesado. Que no se diga de ti que no hay más personas que han alabado, que alaben a Dios. Alabe a Dios por lo que tiene y por lo que no tiene. Glorifique su nombre. Dé gracias a Dios por las pruebas, las tribulaciones. Él está obrando. Él nunca le ha abandonado. Que no se diga de ti que el piadoso ha fracasado, que el piadoso ha cesado. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por aquello que no nos das. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, seguir predicando de tu palabra. Perdónanos, Señor, por escuchar más al mundo que tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hacemos blasfemar tu nombre, cuando nos olvidamos de tus promesas, cuando nuestra boca habla vanidades, cuando nuestra boca ofende a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, necesitamos de ti. Padre misericordioso, Señor, tú que aborreces al hipócrita, tú que aborreces la mentira, Señor, lo que hemos leído en este salmo, levántate y muestra tu fuerza para la liberación de tus hijos, de aquellos siervos que están siendo oprimidos, Padre, por esas calumnias de los aduladores, los que tienen doble corazón, la doblez de corazón. Fortalécenos día a día, Señor, en la segura esperanza de tus promesas, hasta que nosotros alcancemos la plena realización de las mismas, Señor, por los méritos de Cristo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hasta ahí hemos de quedar. La próxima